Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Comenzamos. Eh, Hablamos sobre la circulación, básicamente porque la circulación se transforma o es fundamental que nosotros tengamos, digámoslo así, salud a nivel de circulación, porque la sangre se relaciona con todos los órganos. Por lo tanto, cuando nuestra sangre está limpia, significa que todos nuestros órganos están proclives a la limpieza. Si nuestra sangre está intoxicada con determinados, eh, qué sé yo, elementos tan comunes en esta época, ¿no? O sea, regularmente cuando nosotros hablamos de toxina, tendemos a hablar solamente de las toxinas relacionadas con, podríamos decirlo, con el ambiente, con lo grueso de la alimentación. Por ejemplo, qué sé yo, hablaríamos de toxina en la comida chatarra, por los conservantes, espesantes, saborizantes, etcétera. Pero nosotros tenemos que entender algo. La comida chatarra no está solamente en las casas de comida rápida, está en la verdulería. Los agrotóxicos nos están destruyendo. Las personas lamentablemente están convencidas de que comer sano significa comer más vegetales. No, hay un estado superior de comer sano, que es darnos cuenta de lo que nosotros estamos consumiendo. Y esa es la parte más difícil de todas, sobre todo si nosotros vivimos en ciudades tan alejadas, digámoslo así, de las posibilidades de conseguir productos naturales. ¿No? Entonces, así se entiende, por ejemplo, cómo el maestro Lakshmi decía que a partir del 1996 iba a ser muy difícil hacer la obra, básicamente porque no iba a haber con qué. Recuerden algo, nosotros necesitamos que nuestra nutrición tenga C12. La pregunta concreta es, ¿dónde hay C12? Regularmente hay C12 en las plantas y en los alimentos que nosotros podemos conseguir o producir de manera natural. Pero si no, no hay. En una verdulería no hay C12. En un supermercado menos. Vean ustedes algo. Ustedes van a un supermercado y compran eso que podemos llamar, se puede llamar comida. Pero ¿qué es lo que compramos? Piensen ustedes en algo. Van a un supermercado a comprar. Y lo único que van a encontrar son cosas que le tapan las arterias, cosas que le elevan el nivel de glucemia, cosas que le genera hipertensión, cosas que le genera problemas de colesterol alto, etcétera. Eso es lo único que van a encontrar. Por eso es que en el libro Mal Comido encontramos una frase que es interesante. Dice, el 85% de la comida que compramos en un supermercado no es alimento. Y tiene razón. Por eso nosotros nos tenemos que empezar a alejar de eso, entendiendo algo. Alimentarse mal es rico, pero no sirve. Básicamente es eso. Ahora bien, nosotros hoy vamos a hablar sobre el aparato circulatorio y vamos a decir algo que el maestro Samael decía, la sangre es un fluido muy particular. Y es particular no solamente por la cuestión esotérica, nosotros sabemos esotéricamente que la sangre es el vehículo del alma, ¿no? Y que obviamente los pactos firmados con sangre son pactos que son muy, muy difíciles digámoslo así, de romper, de sacar, hasta que no se paga digámoslo así, la condición del pacto. Pero vamos a verlo a nivel orgánico. A nivel orgánico es la sangre, tener nuestra sangre en buenas condiciones significa tener prácticamente nuestro organismo en buenas condiciones. Entonces, ¿por qué? Porque no hay lugar dentro de nuestro organismo donde la sangre no llegue. Y por lo tanto, no hay lugar en nuestro organismo donde o esté purificado porque la sangre está purificada o esté contaminado porque la sangre está contaminada. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a entender la sangre como un órgano digámoslo así, de control de nuestra salud, podemos entender la necesidad de tener salud a través de la depuración sanguínea. Más, la mayoría de los métodos de depuración están basados en depurar nuestra sangre. O sea, piensen ustedes los baños de vapor.
Las lavativas en líneas generales, si bien es cierto, depuran nuestro sistema digestivo. ¿Para qué? Para que nuestra sangre pueda alojar más residuos de nuestro organismo y eliminarlos, ¿no? Digámoslo así, la fiebre artificial, o sea, elevar nuestra temperatura hasta los 40 grados. ¿Para qué lo hacemos? A través de un baño sauna, etcétera, para depurar nuestra sangre. Básicamente es eso, y a través de la depuración de nuestra sangre depuramos obviamente los órganos internos. Eso es básicamente lo que se hace. Cuando estudiamos la sangre, tiene muchas componentes, pero vamos a estudiar estos componentes para que más o menos nos pongamos en claro, ¿no? Entonces, digamos, es una arteria cortada. Entonces, esta arteria tiene básicamente tres componentes que, digámoslo así, que componen la sangre, ¿no? Glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas. Básicamente, ¿qué son las plaquetas? Las plaquetas son los factores que permiten la coagulación de la sangre. Hoy en día se sabe, por ejemplo, gracias a Dios, nosotros siempre estuvimos en contra de eso, pero obviamente mucha gente se deja llevar por ese tipo de situaciones, que el consumo de aspirinas no era para nada un preventivo de salud coronaria, para nada. Hoy en día se sabe que puede ser útil en personas que tuvieron algún problema coronario, por ejemplo, un infarto, pero antes de eso no. O sea, como preventivo no existe. Es mentira, es parte del marketing. Lo que pasa es que, recuerden ustedes algo, el marketing de la salud está fundamentado en el miedo. Entonces, como está fundamentado en el miedo, es lógico que todo lo que le dé a las personas la idea de, 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 de estimular el miedo, hace que la persona reaccione en torno al miedo buscando seguridad. Entonces, para muchas personas, por el miedo a los infartos, que buscan seguridad a través de una pastillita de aspirina. Así todo, ¿no? Piensen ustedes en lo que pasó durante la pandemia. La gran pandemia era la epidemia del miedo. Teníamos los que tenían miedo de enfermarse de COVID y se vacunaban. Y teníamos los que le tenían miedo a las vacunas y no se vacunaban. Pero en definitiva, miedo, miedo. Entonces, a través del miedo es como regularmente se puede condicionar las conductas humanas. Y en el caso de las plaquetas y la aspirina era justamente eso. Luego tenemos los glóbulos blancos, que son, digámoslo así, los factores fundamentales para nuestro proceso inmunitario. Nuestra inmunología depende de los glóbulos blancos, ¿no? Y los glóbulos rojos, que son digamos, los transportadores de oxígeno, que son básicamente los transportadores de la vida dentro de nuestros órganos. Y eso es fundamental de entenderlo. ¿Por qué? Porque para que nos demos cuenta, imagínense ustedes que nuestro corazón es un motor, ¿no? A ver si lo tenemos más acá. No, bueno, acá hablamos de otras cosas, ¿no? Hay algunas curiosidades. Imagínense que es un motor que envía sangre a dos grandes arterias, a dos grandes mangueras. Pero estas mangueras reparten esa sangre en mangueritas más pequeñas, y esas más pequeñas, y esas más pequeñas, hasta que llegan a ser capilares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay capilares que son tan finos como lo de los órganos sexuales, la espina dorsal, la piel, que prácticamente los glóbulos van uno al lado del otro. Por lo tanto, si ese capilar se tapa, ¿cómo se puede tapar? Imagínense ustedes que hay una basurita que pasa digámoslo así, por esa manguera, y llega un instante en que se obstruye porque se traba entre las paredes. Impide el paso del resto de la sangre o de los glóbulos. La zona que debería ir a irradiar esa sangre comienza a morir. ¿Por qué? Porque no tiene oxigenación, se intoxica con el dióxido de carbono y se comienza a secar. Y es lo que provoca el proceso de envejecimiento básico o de envejecimiento prematuro, para ser más exacto. Por lo tanto, nuestra sangre tiene que tener, digámoslo así, un calibre y un nivel de equilibrio entre
los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos y el resto de los componentes de ella, que por supuesto, dentro de esos componentes hay componentes que son totalmente dañinos, como son las toxinas. Entonces, hay cosas curiosas dentro de la sangre, y es que muchas veces las personas hablan de sangre roja, cuando en realidad el 55% de la sangre no es de color rojo, sino que de color es un plasma amarillo. Entendiendo algo, el color rojo es muy invasivo como color. Por eso es que una persona caen 2 o 3 gotitas de sangre en algún lado y se desparrama y pareciera que nos estamos desangrando porque tiene una gran pigmentación. Y también tiene una gran difusión, por decirlo de alguna manera. Bien, un ser humano de 75 kilos puede tener hasta 6 litros de sangre, ¿no? Y puede tener 25 trillones de glóbulos rojos en total. Estos datos son interesantes para ver que todo nuestro cuerpo es una maquinaria perfecta y que por sobre todas las cosas no solamente es perfecta, sino que es, está mucho más preparada para estar sana que para estar enferma. Vean esto habla sobre los volúmenes de sangre. Una persona porque pierda 600 centímetros cúbicos, o sea, medio litro y un poco más de sangre, no es un problema, no está en daño en peligro su salud. Por eso es que, por ejemplo, las personas que donan sangre regularmente donan medio litro, ¿no? Pero si el proceso es superior, por ejemplo, llega a 2 litros, ya significa peligro y a partir de los 3 litros ya directamente es mortal. O sea, ya no hay una cantidad de sangre suficiente como para que el organismo siga vivo. Los glóbulos rojos tienen un promedio o circulan un promedio de 40.000 viajes antes de ser, digámoslo así, antes de su envejecimiento y su muerte, ¿no? Ahora vean ustedes el dato de abajo. El corazón bombea 2.628.000 litros por año. Imagínense ustedes o multiplíquenlo eso por su edad. Ese es digámoslo así, el poder que tiene esa bomba. Por supuesto, no existe un poder igual en ninguna bomba fabricada por el hombre. Y lo que es más interesante, que si nosotros, imagínense ustedes, con la cantidad de contaminantes que nosotros tenemos, la cantidad de cosas que le metemos a nuestro organismo que son dañinas y el corazón continúa. Y vemos, por ejemplo, personas que, qué sé yo, fumaron durante 30, 40 o 50 años y ese corazón lleno de toxinas, lleno de alquitrán, lleno de nicotina y lleno de los 4.000 contaminantes que tiene el cigarrillo, sigue bombeando. Lógicamente, como decía en alguna ocasión, fumar es prácticamente jugar a la ruleta rusa con la muerte. Eh, Hay gente que le gusta eso, ¿no? Pero vean ustedes la potencia que tiene nuestro corazón y eso es fundamental de entenderlo. Ahora bien, una de las enfermedades que nosotros tenemos que ver para la salud de nuestro sistema circulatorio es la anemia. La anemia básicamente es una baja en los niveles de glóbulos rojos, ¿no? O sea, pocos glóbulos rojos generan anemia. ¿Por qué se pueden producir? Hay muchas razones. Sangrado interno, sangrado digestivo, por ejemplo, las úlceras pueden provocar anemia. Puede ser por menstruaciones muy abundantes y persistentes. Pueden ser por falta de nutrientes que permitan la fijación del hierro. Hoy en día se está dando un elemento muy común, la falta de vitamina B12, sobre todo en aquellas personas que adoptan nutriciones como el veganismo y muchos vegetarianos que obviamente eh, no consumen carne. Yo en la práctica, yo lo que he aprendido es que el gran problema que tiene esa gente, o la mayoría de esas personas, es que no estudian, lo hacen por una cuestión emocional. Al hacerlo por una cuestión emocional, y lógicamente llega un instante en que las emociones no alcanzan para determinadas realidades, ¿no?
Entonces, regularmente ustedes van a encontrar que la gente que hace veganismo habla sobre la protección animal. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora, tenés que estudiar, tenés que darte cuenta de que si no consumís carne, que es una de las mayores fuentes de vitamina B12, fundamental para la absorción del hierro, tenés que hacer algo con eso. Y tenés que suplementarlo, buscarlo por otra vía, que regularmente es el complejo, son los complejos nutricionales. Porque si no lo haces, tu sentimentalismo puede llegar hasta donde vos querás, pero tu sangre no va a recibir hierro. Y si no recibe hierro, tus células no van a recibir oxígeno. Y es fundamental eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los signos? Algunos de los signos. Fatiga, por supuesto, no tiene oxigenación los tejidos. Debilidad por la misma fatiga. Piel pálida o amarillenta, lógico, porque obviamente al tener poco hierro en la sangre, tiene pocos glóbulos rojos, que son el pigmento básico que tiñe de color rojo la sangre, que es lo que queda, el pigmento amarillo. Y eso, por supuesto, genera ese tono amarillento a las personas, sobre todo en los ojos, ¿no? Latidos del corazón irregulares, taquicardias por anemia, que puede ser, o sea, si la anemia está provocada por falta de vitamina B12, significa que si nosotros corregimos la vitamina B12 y le damos vitamina B12 a la persona, todas las taquicardias desaparecen. Lo mismo pasa con el calcio. Si a la persona le falta calcio, también eh, se generan taquicardias. Ahora bien, a mí me ha tocado atender personas que vienen con problemas de taquicardia y el problema de taquicardia es por falta de calcio y no por un problema coronario. Y terminan medicados, terminan tomando medicamentos para las taquicardias. Y obviamente eso desregula el proceso natural del corazón, porque en realidad el problema no es el corazón en sí mismo, sino un problema nutricional, ¿no? Dificultad para respirar, porque básicamente si los pulmones no reciben la suficiente oxigenación tampoco, entonces busca más oxígeno que no puede asimilar. Y no lo puede asimilar simplemente porque eh, no tiene la hemoglobina suficiente como para transportarlo, ¿no? Eso genera, por supuesto, mareo y aturdimiento, también dolores de pecho, que son propios de la misma dificultad para respirar, lo mismo que el proceso que se provoca a través del corazón y las taquicardias, ¿no? Manos y pies frías, lógico, porque no hay una buena circulación. Entonces, ¿qué hace el organismo naturalmente? Atrae la circulación hacia el tronco. Eso es una característica que usa el organismo como forma de autodefensa o de supervivencia. Si ustedes lo quieren de una forma muy agresiva de mostrar, es simple. El organismo dice, yo sin corazón, sin hígado, sin páncreas, sin riñones, no puedo existir. Sin brazos y piernas, sí. Así funciona la lógica de nuestro organismo. Y por supuesto, migrañas, que eso lo vemos mucho en las personas con problemas de anemia. Una de las anemias que nos toca estudiar en esto es la siguiente, es la talasemia. Se le llama también gemoro, anemia al Mediterráneo. Y se da regularmente en los descendientes de italianos y en los descendientes de españoles de la zona del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque en realidad es un gen que impide la absorción, digámoslo así, dinámica del hierro. Por lo tanto, las personas que tienen talasemia tienen que complementarse, sobre todo con vitamina B12. No, es normal eso. Y es un problema, como es genético, por lo menos hasta donde yo sé, no tiene cura. Eh, Ahora bien, ¿por qué sucede? Básicamente se llama gen moro porque supuestamente ese gen viene de los árabes, de la zona, de los moriscos, ¿no? De la zona de Marruecos, etcétera. Como toda esa zona, la zona del Mediterráneo, fue dominada por los árabes, ese gen digámoslo así, por mezcla de razas, se pasó a descendientes que justamente eran españoles e italianos. Y esos descendientes muchas veces viajaron a América Latina, sobre todo a Argentina.
Argentina y Uruguay. Entonces encontramos mucha gente descendiente de italianos y españoles con problemas de talasemia, que le faltan o no tienen la posibilidad de absorber eh, vitamina B12, por lo tanto, tienen problemas con la absorción del hierro. Eh, es de nacimiento. Antiguamente se detectaba muy tarde, en la actualidad ya se detecta mucho más temprano. Y entonces, como se detectaba tarde, por ejemplo, aparecía el niño con deficiencias en cuestiones que tienen que ver con la dinámica, con hacer cosas, ¿no? Entonces, era comúnmente rotulado como un nene flojo, ¿no? Porque no hacía cosas, ¿no? Dormía mucho, eh, le costaba hacer ejercicio, etcétera. Además, tienen tendencia a tener un crecimiento lento y una pubertad tardía. Entonces encontramos, por ejemplo, chicas que pueden llegar a tener sus primeros periodos menstruales a partir de los 15, 16 años, ¿no? Y por supuesto, problemas en el vaso y en el hígado, que son órganos que absorben o tienen mucha incidencia sobre la sangre en sí misma. Recuerden ustedes que el hígado puede albergar el 10% de todo el volumen de sangre que tenemos dentro de nuestro organismo. Entonces, ¿cuáles son, digámoslo así, sugerencias que puedo dar con respecto a esto? Que la persona primero consuma hierro. Esto es fundamental, ¿no? Porque si no existe este elemento, no hay fabricación de hemoglobina y por lo tanto no hay transporte de oxígeno y por lo tanto no hay eliminación de dióxido de carbono, que es fundamental. Recuerden ustedes que el cuerpo físico inhala oxígeno, o sea, busca el oxígeno para la vida y exhala el residuo, que es dióxido de carbono. Bueno, lo mismo hace la célula. O sea, el mismo proceso que hacemos el cuerpo en general, lo hace cada una de las células de nuestro organismo. Entonces, si no tiene ese elemento que es fundamental, y obviamente no lo puede hacer. Entonces, necesitamos hierro en todos los casos que tengan que ver con problemas circulatorios y sobre todo con anemia. Ácido fólico, bueno, ya en esta época es común entender que el ácido fólico es fundamental para las madres que están gestando para evitar la espina bífida. Además, piensen ustedes en algo, la falta de hierro, la falta de ácido fólico y la falta de vitamina B12 trae como consecuencia problemas neurológicos. Hay muchos casos de problemas neurológicos generados en madres veganas que gestan hijos con problemas de deficiencia mental, básicamente porque no tiene buena absorción de vitamina B12 y el cerebro no se puede desarrollar correctamente. Entendiendo siempre lo siguiente, lo que decía antes, no es la opción que tomas, tenés que estudiar, tenés que darte cuenta de que toda acción que nosotros tomamos tiene consecuencias. Por lo tanto, si estás dispuesta a las consecuencias, tómalo y suplí las consecuencias. Ahora, no pensés que tomar una decisión es gratuita, porque no es así, sobre todo en alimentación. En alimentación y en todas las actividades de la vida, ¿no? Piensen ustedes en algo, ¿cuántas personas que son misioneros gnósticos no debieron haber sido misioneros gnósticos? Y cuando ya son misioneros gnósticos no son capaces de hacer misión, que es para lo que uno se prepara. Lamentablemente, tal vez suene duro lo que estoy diciendo, pero es así. Nadie le obliga a una persona a ser misionero gnóstico, pero el día que es misionero gnóstico sí tiene que tener las consecuencias. Es más, muchas veces se nos dice que obviamente ser misionero gnóstico se paga los karmas más rápido, pero también es cierto que no es el título el que paga los karmas más rápido, es la acción que nosotros tenemos. O sea, es lo que nosotros hicimos como misioneros, si realmente hicimos misión. Bueno, y otra cosa es la vitamina C. La vitamina C es fundamental porque si no, no se puede fijar el hierro en la sangre, ¿no? Y acá hay un hecho que es interesantísimo. En el año 2014 viajé junto a mi esposa y otras personas más a Alaska. Y yo regularmente viajo, una vez al año viajo al extranjero.
No explico las razones porque no tiene que ver en este caso, o cómo lo hago. Eh, y una de las cosas que siempre trato de hacer es no ir como simple turista, ¿no? Entonces trato de averiguar cosas y traerme cosas que me generaron digámoslo así, asombro o curiosidad y tratar de responderme esas curiosidades. Una cosa que me llamó mucho la atención fue lo siguiente. Hasta los años 80, en Alaska no habían casos, prácticamente no habían casos ni de hipertensión, ni de diabetes, ni de colesterol. A partir de los años 80 comenzaron a ver. Entonces la pregunta era ¿por qué? Bueno, la respuesta que encontré fue muy simple. Se llama efecto, se le llama efecto esquimal. ¿Qué es esto? La comida urbana, la comida moderna, es cofactor de todas las enfermedades comunes. Por supuesto, llegaron los grandes supermercados en los años 80 y la gente comenzó a consumir de los grandes supermercados los alimentos. Empezó a consumir eh, grasas que vendían los supermercados, dejaron sus grasas naturales, digámoslo así, y se comenzaron a llenar de esas enfermedades. Pero hay un hecho concreto que es interesantísimo. Cuando nosotros nos hablan de vitamina C, nos dicen, ¿no?, como fuente de vitamina C, kiwi, qué sé yo, cítricos, naranja, pomelo, limón, tomate, etcétera. Ahora la pregunta del millón es, ¿y cómo hacían los esquimales para poder incorporar vitamina C? Porque ellos escorbuto no tenían. Recuerden que vimos en una de las charlas, hablamos sobre el escorbuto y el sangrado. La falta de vitamina C provoca infartos masivos si la persona no incorpora por lo menos pequeñas cantidades de vitamina C. Eh, y la respuesta es muy simple. Los animales sintetizan vitamina C como nosotros sintetizamos vitamina D. El resultado de eso es que los esquimales consumían mucha carne cruda y ahí incorporaba la vitamina C y por lo tanto tenían equilibrio nutricional. Por eso no sufrían de las enfermedades de escorbuto que sufrían los marineros en el siglo XVI, XVII y XVIII, ¿no? Entonces, vean ustedes, por ejemplo, que en el caso de este tipo de vitamina, es fundamental entender cómo fija en nuestro organismo el hierro. Eso es fundamental. Después vamos a hablar un poquitito más de la vitamina C. Ahora bien, enfermedades circulatorias convencionales, ¿no? Las grandes enfermedades circulatorias siempre comienzan teniendo dolores de pierna, calambres y debilidad en general. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es simple. Imagínense que nosotros somos un envase. Imagínense un frasco. Y a ese frasco le ponemos un montón de componentes, ¿no? Qué sé yo, frutos secos triturados, jugo de naranja, etcétera. O pongámosle jugo nada más, jugo de naranja. Tomamos naranja, lo ponemos adentro del frasco, del envase, y lo dejamos ahí. Todo lo que es pulpa, que es pesado, se va a ir abajo. ¿Por qué? Por acción de la gravedad. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Todas las toxinas, todos los elementos, digámoslo así, densos, por gravedad van hacia nuestras piernas. Por eso es tan importante caminar, por lo menos. Correr, ideal, pero caminar por lo menos. Y de ahí viene que la mayoría de los problemas circulatorios comienzan con dolores de pierna y comienzan con calambres y debilidades en las extremidades inferiores. Eso es normal, es lo común. ¿Y cómo se van haciendo de estas obstrucciones? Hay muchas formas en que se hacen, pero la más común son las llamadas varices, que si ustedes ven, se van a dar cuenta de lo siguiente. Esto se llama retorno venoso. Y es lo siguiente. Nuestra sangre baja por las arterias y tiene que subir por las venas. Ahora, ¿cuál es el problema? Para subir, tiene que la sangre no fluye nada más, sino que como que va escalando. Va escalando con esas lengüetitas que aparecen ahí, ¿no?
Entonces, ¿qué característica tienen esos vasos? La característica es que se abren cuando va subiendo la sangre y se cierran para evitar que la sangre se vuelva. Y así van surgiendo hacia arriba. Ahora bien, a ver si tengo otra. Acá lo muestro de otra manera. Vean ustedes que impide que la sangre baje. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando la persona dilata esas compuertas, por llamarlo de alguna manera, esa sangre baja. Ahora, ¿dónde queda? Hasta la compuerta que realmente se cierra. Pero ¿qué es lo que va sucediendo? Se va obstruyendo en los costados y se van quedando todas las toxinas y comienza a deformarse formándose la varice. En la varice lo que sucede es que luego comienza a deformar la piel como aparece en la foto. Esta deformación de la piel puede llevar a situaciones cada vez más complejas. Por eso es que ustedes van a ver, por ejemplo, que se recomienda que las personas que tienen varices pongan las piernas elevadas. ¿Por qué? Porque van a permitir que el sistema, la ley de gravedad, atraiga, digámoslo así, hacia el riñón esa sangre tóxica para que el riñón se encargue de eliminarla. Entendiendo algo, necesita la persona tomar agua, ¿no? Ahora bien, ¿basta estar parado? La respuesta es no. Hay que caminar. ¿Basta caminar en la casa haciendo las cosas? No basta. Hay que salir a caminar. Si no, las varices se van agravando. ¿Cuál es el gran drama? Que la gente, una vez que tiene las varices, quiere volver a tener las venas como las tenía cuando tenía 15 años. La respuesta es, no se puede. Porque una vez que se dilató la vena, no puede volver al punto original. Es como si ustedes agarran un globo nuevo, lo inflan, luego lo desinflan y esperan que las paredes del globo queden igual que cuando no se infló nunca. No se puede. Por eso es tan importante entender algo. Cuando nosotros tenemos alguna patología, lo que tenemos que hacer a partir de ahí es cuidarnos de que no sea recurrente. Por ejemplo, hay gente que quiere buscar curación, por ejemplo, de la hipertensión, de la diabetes, etcétera. Lo que puede tener es una buena calidad de vida, pero a partir del momento que se desató, la persona tiene que dejar los factores que le provocaron ese estado, porque si no los deja, el estado se va a volver a repetir. Y muchas veces ustedes tienen que entender que dicen por ahí que nunca segundas partes fueron buenas y realmente en el caso de la salud esto se verifica de esta manera. Luego aparecen deformaciones ya mucho más concretas como esta. Y podemos llegar a las úlceras varicosas que son producidas directamente por la insuficiencia venosa crónica. O sea, recuerden algo, decimos que lo denso es lo que cae. ¿Qué cae? Por ejemplo, una persona que tiene diabetes tiene mucho azúcar en la sangre. Por lo tanto, el azúcar es ácida. Por lo tanto, quema tejido. El ácido láctico, que también se provoca por el azúcar, también quema tejido y provoca dolores musculares. Se libera, por ejemplo, el ácido láctico cuando uno hace ejercicio, por eso el otro día los músculos duelen, ¿no? Pero es otro tipo de dolor, tiene otro tipo por supuesto, otro tipo de origen y otro tipo de consecuencia. Ahora bien, otras cosas, oxalatos, uratos. Por ejemplo, el exceso de ácido úrico provoca, obviamente, eh, provoca gota, provoca dolores intensos, sobre todo en el dedo gordo del pie. Los oxalatos, que son oxalato de calcio, que son calcio mal absorbido, se comienzan a transformar en cristalizaciones que van sobre todo a los tobillos formando espolones o provocando problemas en las articulaciones del pie. Muchas personas que sufren de dolores de pie simplemente porque tienen exceso de oxalato, ¿no? Ya vamos a hablar de cuestiones que pueden servirnos para curar. Lo primero es la hidratación. Si no hay agua, no hay depuración, no hay hidratación, no hay transporte de nutrientes, no hay transporte de oxígeno, etcétera. El agua es fundamental, ¿no? Ya hemos hablado de ello en otras ocasiones, ya hablamos sobre la cantidad de agua que teníamos que tomar de acuerdo al peso de nuestro cuerpo, etcétera. Están ya dentro de los videos de este canal. Vitamina C,
Fortalece y previene los coágulos, fundamental, ya lo veíamos antes, ¿no? Eh, Fortalece las paredes arteriales. Decía que el escorbuto lo que generaba era infartos masivos, ¿no? O sea, genera infartos arteriales, de destrucción arterial. Y la vitamina C es fundamental junto con otros nutrientes como la arginina. Pero básicamente la vitamina C es un nutriente fundamental para nuestra salud del sistema circulatorio. Vitamina B3. La vitamina B3 también es llamada la vitamina del buen humor y es una vitamina que sirve para, eh, eh, en este caso, o sea, sirve en el sistema nervioso es fundamental. Se sabe que las personas que tienen mal humor regularmente tienen deficiencia de esta vitamina, pero además fortalece los vasos sanguíneos, aumenta el flujo de sangre, previene la formación de glóbulos o de corpúsculos sanguíneos y previene el endurecimiento de las arterias. La vitamina C también hace eso y la arginina también. Para que más o menos lo entiendan. Imagínense ustedes el motor de un auto. Regularmente, ¿dónde se rompen las mangueras del coche? Transportadoras de agua, transportadoras de aceite, lo que sea, o transportadoras de aire. Regularmente donde hay movimiento. Por eso es que la mayoría de los infartos se verifican en el corazón, en los pulmones y en el cerebro. ¿No? Eso hay que entenderlo. Entonces, cuando nuestras arterias están mal nutridas, pasa exactamente como si nosotros agarramos una manguera y la dejamos a la intemperie. Se endurece y llega un instante que se raja, se rompe. Bueno, lo mismo le pasa a la arteria. El problema es qué arteria es la que se rompe y las consecuencias que trae eso. Vitamina E, fundamental para ensanchar los vasos sanguíneos, por lo tanto ayuda mucho también al transporte de oxígeno de, 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 a través de la hemoglobina en nuestra sangre, ¿no? Ayuda en la circulación sanguínea, previene los microinfartos, etcétera. No, en realidad, cuando uno estudia la vitamina E, podría dar una clase completa nada más que de vitamina E y todas las bondades que tiene, ¿no? Entonces es fundamental que nosotros tratemos eh, de incorporarla. Arginina es un aminoácido, es semiesencial, o sea, nosotros producimos arginina pero a la vez necesitamos arginina. La arginina libera la hormona de crecimiento humano, que es muy activa durante los primeros años. En biología molecular se dice que nosotros comenzamos a envejecer a los 28 años. En realidad, entre los 28 y los 35 años, curiosamente, el maestro Samael decía lo mismo, de otra forma, es donde tenemos el pic máximo de nuestra existencia, donde tenemos, de acuerdo a esto, tenemos el pico máximo de arginina. Entonces nuestros tejidos se regeneran rápido, etcétera, ¿no? Pero a partir de los 35 años comienza a decaer, a decaer, a decaer, y junto con ello decae la hormona de crecimiento humano. Y junto con decaer la hormona de crecimiento humano, aparece el envejecimiento de los tejidos, aparece la rugosidad de la piel, aparece los problemas articulares, aparecen los problemas circulatorios, etcétera. Entonces, obviamente, nosotros tendríamos que suplementar la arginina. Ahora, miren qué curioso. Antiguamente se recomendaba la arginina de esta manera. Eh, para muchas de las dolencias que tenían las personas, se les recomendaba un caldo de pollo antes de irse a dormir, un caldo caliente de pollo antes de irse a dormir. ¿Qué era lo que había en el caldo de pollo? En la grasa del pollo había mucha cantidad de arginina. Ahora, por supuesto, hay mucha menos cantidad de arginina en los pollos procesados. Y lamentablemente también lo que hay mucho son contaminantes, toxinas, hormona de crecimiento, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esta sugerencia queda excluida en esta época, a menos, por supuesto, que consigamos pollos absolutamente orgánicos. ¿Por qué? Porque la grasa del pollo tenía mucha arginina. Y la arginina lo que hace es un factor reconstituyente en el organismo. Sirve para regenerar tejido. Por eso es que las personas que tienen problemas articulares les duelen más las articulaciones de noche. Si nosotros le damos una suplementación de arginina a la noche, lo que estamos logrando es que
tejido, el organismo puede tener posibilidad de desarrollar hormona de crecimiento y puede regenerar los tejidos. Por lo tanto, hay menos dolor, hay mejor descanso y tiene un montón de otras funciones que sería muy largo de mencionar. Y la coenzima Q10. Bueno, la coenzima Q10 está en estos momentos de moda, pero es fundamental entender que es un gran promotor de la salud cardiovascular, eh, ayuda a controlar la presión arterial y promueve la circulación. O sea, para una persona que tiene varices, tiene estos problemas de úlceras varicosas, etcétera, la coenzima Q10 es fundamental para ayudarlo en el proceso regenerativo. Bueno, las fórmulas amaelianas. Yo hay una cosa que he aprendido durante estos años y es la siguiente. El conocimiento ya lo tengo. ¿Qué hago yo con él? Es el problema. No es que yo esté diciendo yo lo tengo. Todos lo tenemos. En los libros. Tenemos los libros, tenemos conocimiento. Dice, siempre estamos esperando algo que ni siquiera sabemos qué es. Tenemos que dejar de hacer eso. Tenemos que dejar de buscar lo que ya no nos pueden dar los maestros, ya nos entregaron el conocimiento. ¿Qué pueden dar un maestro? Un detalle. Un detalle. Pero nosotros nos perdemos en el detalle. A mí me pasó en el año 92, cuando se consagró el templo Santo Grial. Doctor Barrios, que venía con el maestro Lac, dio una charla sobre medicina gnóstica. Y en un momento determinado, y lo llamo al costado y le digo, doctor, yo siento la necesidad de aprender medicina gnóstica. ¿Usted qué me recomienda? ¿Con qué empiezo? Me dice, mira hermano, estúdiese medicina oculta y magia práctica. Ah, ¿y qué más? No, comience con eso, hermano. La sensación que yo tuve en ese momento fue la siguiente, pero yo ya eso lo leí, ¿no? Quería lo nuevo, el non plus ultra, no existe, no existe. Y si tiene usted varios años de la gnosis, se van a dar cuenta que no existe. Y el gran problema es que pasan los años esperando algo que no sabemos qué, sin entender que lo que pasaron fueron los años. Tenemos que dejar de buscar eso. Esta fórmula fue dada por el maestro en el año 52. Ahora la pregunta concreta, ¿lo hicieron alguna vez? Y la siguiente pregunta, ¿y no sufre de todas esas cosas que dice? ¿Para qué sirve? Debilidad general. Gente que, por ejemplo, dice, yo quisiera levantarme a las 5 de la mañana a hacer las prácticas, pero no puedo, no me da. Haga esto, no busque más. ¿Qué quiere? ¿Seguir anotando fórmulas? Yo conozco personas que tienen cuadernos y cuadernos y cuadernos de fórmulas anotadas y sin embargo siguen teniendo una vida llena de problemas de salud. No sirve. Hay que buscar soluciones y están ya las soluciones. El problema es enfrentarlas. Estamos esperando, qué sé yo, el segundo advenimiento del maestro Samael. ¿Para qué? ¿Por qué no empiezan a hacer las cosas? ¿Por qué no empiezan a usar las enseñanzas que nos dejaron? Es fundamental. Esta fórmula, por supuesto, la he hecho, ¿no? Y yo lo que les voy a dar son tips de esta fórmula, ¿no? Yo no voy a cambiarle ni nada. Sé que esta fórmula resulta, pues lo usé en una parte de mi vida que realmente me di cuenta, fueron las primeras misiones, cuando realmente no teníamos ni que comer con otro misionero, ¿no? Y realmente esta fórmula nos salvó. 20 huevos criollos macerados 20 días en jugo de limón. Lo primero. Ustedes saben que los huevos que flotan son, son viejos. Y los que quedan abajo son nuevos. Lo ideal es que sean los 20 huevos nuevos. Pónganlo todo digámoslo así, en un envase de vidrio grande, grande, porque esto es un volumen grande, salen varios litros de esto. Dice, macerar en jugo de limón.
tienen que dejarlo totalmente tapado. No debe quedar ni una pizquita del huevo flotando o en contacto con el aire. Está todo bajo jugo de limón. Si les queda un poquitito, eso se le va a llenar de hongos y van a tener que tirar la fórmula. Y les puedo asegurar algo, es bastante caro esto. Eh, entonces, no tenemos que dejar que sobresalga ni un huevo, nada. Lo que va a suceder es que se va comiendo el jugo, se va comiendo el calcio, ¿está? Y va quedando la piel por el lado de afuera nada más. Después de eso, nosotros tenemos que licuar esto y junto con licuar eso le tenemos que poner clavo de olor, dice 2 onzas. Una onza son 28 gramos, 2 onzas son 56. No se enreden con el número, 50. Es más fácil conseguir luego 50. No crean ustedes que va a venir el Carmen y le va a pedir los otros 6 gramos, ¿no? El asunto es hacerlo. Pimienta, anís estrellado, y acá hay una cosa interesante, anís estrellado, canela, cómprenlas grandes, o sea, cómprenlas la canela en rama, el anís estrellado en estrella, no compren en polvo, ni el clavo de olor tampoco. ¿Por qué? Porque regularmente están muy adulterados con el polvo. Ustedes cómprenlo y lo pasan por mortero, ¿no? No se preocupe si les queda grande, porque con los días que va a estar, los 15 días que va a estar macerado, se le va a extraer los principios activos, así que no se haga problema por eso, ¿no? Canela, 2 pepas de nuez, o sea, 2 coquitos de nuez, que dice 2 onzas, pero en realidad no llega a 2 onzas. No, no, no. Así que, pero 2 coquitos de nuez. Y una botella de brandy. Y eso lo dejan macerar 15 días más. Y cuando salen de eso, le agregan dice media libra, que son más o menos, y calcúlenle ustedes, son más o menos unos 480 gramos, un cuarto de kilo. Un cuarto de kilo será media libra. Un poquitito más va a ser el cuarto de kilo, pero no importa. Lo que sí les recomiendo, corten en pedacitos lo más fino posible el bofe antes de secarlo al sol y serenarlo. Yo lo que les recomiendo es, cuando preparen los huevos, ahí también preparen el bofe. Porque si ustedes lo preparan compacto, así en un solo volumen, cuando se seca es una piedra. No lo pueden triturar ni nada. Así que córtenlo antes. Y de última le agregan media botella de vino. Bueno, ¿no? Vino blanco. Cuando le agregan todo eso, lo pueden dejar, eh, lo licúan y ya está listo para tomarlo. Dice 3 copitas al día. Y ahí terminan de sacar lo mejor de esta fórmula, ¿no? Eh, que sirve justamente sobre todo para la debilidad cerebral, que esa sería otra historia a comentar, porque en realidad la gente está sufriendo horrores con esto, con el problema cerebral. Está el cerebro inflamado, sobre todo por el azúcar, está destruyendo la memoria, está destruyendo la concentración, está destruyendo la sinapsis, etcétera. El depurativo de la sangre que da el maestro también en el libro Medicina Oculta y Magia Práctica dice: en un lugar bien asoleado, entiérrese por espacio de 15 días una botella de ron a la que se le haya mezclado alguna cantidad de cáscara de algarrobo. Fácil. Meten buscan una botella. Regularmente las botellas que son buenas para usar son las botellas de salsa, ¿no? Porque ahí pueden hacer el intercambio. Si no les cae en una botella, hagan dos. O sea, no, no, no. Tampoco es. Uno lo que tiene que ser es práctico. Y lo meten al sol. Y lo dejan 15 días, como dice la fórmula, y después se toma por copitas. Yo le hago una pregunta. ¿Qué de dificultoso tiene eso? Nada. Y van a tener una fórmula excelente para depurar la sangre. Esta parte estimula. Recuerden algo, para depurarla necesitan agua, por lo tanto también tienen que consumir mucha agua durante el proceso depurativo. A ver.
Bueno, estas son las fórmulas del maestro. Estos son las plantas que da el maestro en el medicina oculta y magia práctica, ¿no? Zarzaparrilla para depurar. Gualandai, que es jacarandá. Grama, que es gramilla. Gramilla, el pasto que come el perro cuando tiene problemas digestivos. Exactamente. Fresno, nogal, cola de caballo. Cola de caballo, en algunos lugares le llaman limpia plata, hierba del platero. Fique, cabuya, en la Argentina se le llama ágave, el término científico ágave americana, se usa la raíz, que también es un gran depurativo del hígado, y es lógico que sea un gran depurativo del hígado porque el que trata de depurar la sangre justamente es el hígado. Martín Galvis no lo ha usado, así que no sé no sé las funciones que tiene la planta. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer con esto? Tomen la mayor cantidad de plantas que tienen y hagan tinturas, como les enseñé en la clase anterior, de cada una de ellas, y las van mezclando y las van consumiendo. No pueden hacer la tintura, tomen una cucharada de esto, métanla dentro de un recipiente, llévenla a fuego lento hasta temperatura de hervor, y cuando vaya a alargar el primer hervor lo apagan y dejan que repose, y luego eso lo filtran y lo consumen. ¿Le falta una planta? ¿Dos plantas? ¿Tres plantas? ¿Cuatro plantas? No interesa, aunque sea una. El asunto es depurar nuestro organismo. Esa es la función básica que nosotros tenemos que buscar. Plantas diuréticas, fundamentales para que nuestro riñón funcione bien. Ven ustedes que nuevamente aparece, por ejemplo, a ver si lo puedo agarrar, la zarzaparrilla, sauco. La cañagre no la he usado, ¿no? Caña sé que la pueden usar la gente que vive en el norte del país. Yo dentro de la zona donde yo vivo no tengo. Los botones de pino, sobre todo los botones de pino ciprés, para que más o menos se entienda. La palta o aguacate, las hojas. Las hojas son muy buenas también para la diabetes. Recuerde la fórmula del maestro Samael, que es 30 gramos de hoja de palta, 30 gramos de hoja de nogal y 30 gramos de eucalipto. Los tres juntos son excelentes. Hacer una infusión para depurar la sangre y tratar de eliminar el exceso de azúcar en sangre, ¿no? El Orosus, que es el regaliz, que además el extracto de regaliz es fundamental para depurar el hígado, fundamental. El hígado es más, es un gran antiinflamatorio. Por lo tanto, si nosotros logramos hacer esta fórmula con regaliz encima, vamos a empezar a notar que nuestro cuerpo se comienza a deshinchar, ¿no? La parietaria, ustedes se dan cuenta que el maestro Lagmi, sobre todo, le rendía culto a la parietaria. Es una planta que sale en todos lados. Se le llama también amante del muro. Regularmente las paredes viejas, a los costados, la planta que ustedes ven que tiende como a trepar, no llega a trepar, no es trepadora, regularmente es parietaria y es fundamental para depurar todos los procesos renales. Sirve para las varices, sirve para las úlceras varicosas, sirve para el proceso circulatorio, tiene un montón de usos, es una verdadera panacea de nuestro sistema circulatorio. Por supuesto, el limón, y hablemos. Sugerencias. Las sugerencias básicas que les puedo dar son las siguientes. Traten de consumir bastante fruta y verdura, ¿no? El consumo de carne tiene que limitarse a las necesidades de cada cual. Eso es fundamental. Eso tiene que ver con la persona. Pero frutas y verduras tenemos que consumir, y en cantidad, y comerlas. No sacar jugos, porque ustedes cuando sacan jugos se comen consumen cinco, digámoslo así, el jugo de 5 naranjas, sin embargo no se comerían 5 naranjas. Entonces, cuando nosotros tomamos jugo, aunque sean naturales, en mucha cantidad, lo que estamos incorporando es demasiada fructosa, que nos va a dañar en la curva de glucosa, y por supuesto vamos a generar una cantidad de calorías que después vamos a tratar vamos a andar buscando la forma de eliminarlas, ya que las calorías se transforman en grasa. Hidratarnos, como ya dije anteriormente, y tomar en forma de tintura, extracto, cocimiento, las plantas depurativas y o diuréticas. Eso es fundamental. Tenemos que ir depurando nuestro sistema circulatorio.
Y eso no lo podemos, ¿cómo les puedo decir? No podemos posponerlo, no lo podemos posponer. Por eso les digo, tomemos el libro, Medicina Oculta y Magia Práctica, y estudiémoslo, porque es fundamental para todo lo que tenga que ver con nuestra salud. Y si tenemos buenas fórmulas anotadas en los cuadernos, transformémoslos en realmente remedios para nosotros. No pensemos, no pensemos que va a existir una fórmula mejor que la que ya tienen. Yo creo en lo personal, y perdónenme que les diga esto, pero yo creo que si una persona sigue buscando cosas mágicas o sigue buscando fórmulas de salud que ya fueron entregadas por el maestro Samael, pero no hace nada, realmente está menospreciando nuestra enseñanza, ¿no? Realmente que se puede mejorar por el tiempo, qué sé yo, por las circunstancias, no lo puedo negar, pero hay que hacer algo. El cuerpo físico no espera. Dicho esto, ya tenemos nuestra siguiente charla. Se va a llamar Cómo eliminar metales pesados y está directamente relacionada con algo. Yo lo que siempre he escuchado en este tiempo de estudiantes gnósticos, sobre todo hablar en contra del grafeno, que yo no estoy a favor de él tampoco, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y hablas contra el grafeno y los 5G y todo este tipo de cosas? ¿Pero qué estás haciendo? Además de quejarte. Deja de quejarte. Haz algo en serio. O sea, ¿cuál es la historia? ¿Hacer apología de esto? Es como decir que esta sociedad está degenerada, como decía el maestro Samael. ¿Pero qué hacía el maestro Samael? Además de eso, enseñaba cómo nosotros podíamos salir psicológicamente de todo esto. Pero quejarnos por el grafeno, por la 5G y todo lo demás, sin hacer nada con nosotros, es nada más que una forma de justificación. Tal vez soy demasiado duro, pero realmente creo que nosotros tenemos que empezar a ser prácticos. Ya la teoría, ya está, ya está. La teoría ya llegó un momento en que o la aplicamos o la perecemos. Y esa es la verdad. Buenas noches y muchas gracias por haberme escuchado. Voy a tratar de ponerlo lo antes posible este video dentro de la web. Y por supuesto, aquellas personas que quieran suscribirse al canal, bárbaro. Y si se lo quieren mostrar a otras personas que le pueda ser útil, también estaría muy bien. Muchas gracias. Buenas noches.